In progress.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos al webinar del día de hoy, que con gusto voy a presentar. Mi nombre es Sonia Ramírez, directora de operaciones de AMEDIR, y a nombre de Mauricio Reynoso, director general de AMEDIR, les damos la más cordial bienvenida a este webinar HR Analytics, clave para incrementar la diversidad en las organizaciones, no sin antes agradecer a Naquisa el patrocinio a esta sesión. Y sin más, además de recordarles de que verifiquen su llegada de Internet a sus computadoras, debido a que en muchas ocasiones el tema de que no nos escuchan o no nos ven se debe a un tema muy localizado y muy focalizado. Damos inicio a esta sesión con la presentación de EJ. Él es director de Ingeniería de Soluciones de Recursos Humanos en Naquisa. Cuenta con más de 25 años de experiencia en tecnología ERP y gestión de HCM. Antes de unirse a Naquisa, EJ trabajó para SAP América y SAP SuccessFactors en roles claves que incluyen arquitecto de ingeniería y líder regional de entrega de servicios para América Latina y el Caribe. En estos puestos, EJ dirigió varias iniciativas de mejora de la experiencia del cliente y entregas de servicios. Ahora en Naquisa, EJ es un experto en materia sobre la transformación empresarial a través del diseño organizacional y es líder del Centro de Excelencia, Desarrollo Comercial y el equipo de preventa para descubrir los desafíos comerciales de los clientes y crear soluciones empresariales. Y sin más, le damos la cordial bienvenida a EJ. EJ, bienvenido. Adelante, por favor. Gracias, Sonia, por la introducción. Perfecto. Vamos a compartir mi pantalla. Vamos a ver si lo podemos hacer de esta manera. Y por favor, confírmenme que pueden ver la presentación de Hanely. HR Analytics, clave para incrementar la diversidad en las organizaciones. Es correcto, sí se ve, EJ. Adicionalmente, recordamos a las personas que si se quieren comunicar con nosotros para alguna pregunta, lo pueden hacer a través del chat o de la sección Q&A que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Adelante, por favor. Perfecto. Bueno, entremos en materia entonces. Hoy, digamos que el profesional de recursos humanos ha estado en el centro de toda, digamos, la crisis de la pandemia. Y el impacto de recursos humanos, no solo durante, pero ahora hacia adelante, está siendo estudiado y está siendo considerado, digamos, desde diferentes puntos de vista. Hoy vamos a hablar de diversidad e inclusión y los analíticos y cómo todo eso puede involucrar, pero en la primera mitad de mi presentación me voy a referir a un estudio que acaba de salir, o sea, el 7 de mayo, que es un estudio muy completo de recursos humanos que fue realizado por Dave Ulrich y el grupo RBL o RBL Group, grupo RBL y el Ross School of Business de la Universidad de Michigan. Este estudio comenzó en 1987 y recientemente presentaron sus resultados de la ronda 8, ahora el 11 de mayo. Y por supuesto tiene un foco de cómo recursos humanos pueden navegar esta crisis entendiendo su impacto en las organizaciones. Este estudio de competencias de recursos humanos se realizó con el apoyo de 18 grupos asociados en todo el mundo, con la participación de más de 29,000 personas, 1,000 organizaciones, desde organizaciones sin fines de lucro hasta organizaciones de alta tecnología. Desde corporaciones locales hasta multinacionales. El estudio se realizó durante la pandemia. Los autores creen que estos tiempos son un punto de inflexión para recursos humanos y yo estoy de acuerdo. Este estudio fue realizado, digamos que la metodología para responder básicamente 3 grandes preguntas. Y la primera pregunta que el estudio realizó es: ¿qué competencia necesita recursos humanos para ofrecer resultados individuales y de negocio a las partes interesadas en la compañía? Es decir, ¿qué competencias? Cuando hablamos de competencia nos referimos a la persona, al profesional de recursos humanos. ¿Qué competencias necesita el profesional de recursos humanos para aportar en los resultados de la compañía? La segunda pregunta tiene que ver con, desde el punto de vista del departamento de recursos humanos,
¿Cuáles deberían ser las características de un departamento de recursos humanos eficaz? Y la tercera pregunta es, ¿qué capacidades de negocio debería ayudar a crear recursos humanos para generar resultados de negocio? Si tienen conocimiento de Dave Ulrich y la historia, y él fue el que definió el término de HR Business Partner en los 80s, y él ha venido desarrollando este modelo basado en datos. Es decir, es un estudio estadístico involucrando a personas de recursos humanos y a personas no de recursos humanos en todo este tipo de negocios. El objetivo final es saber cómo recursos humanos navega o puede navegar todas estas, digamos, crisis o demanda en estos tiempos tan cambiantes, y cómo apoyar a la organización para que sea exitosa. Ese es digamos, el corazón de este estudio, y por supuesto COVID y lo que ha pasado en este último año tiene una preponderancia importante en los resultados que vamos a ver. Entonces, lo primero es, comenzando por la primera pregunta, ¿no? ¿Qué competencias necesitas para ofrecer resultados personales a las partes interesadas y al negocio? O sea, de esta investigación surgió un nuevo modelo de competencias de recursos humanos, que incluye 5 competencias principales que los profesionales de recursos humanos deben tener. Los 2 principales son los que están en azules, es decir, la competencia más importante de recursos humanos, o las 2 competencias más importantes de recursos humanos, es acelerar los negocios a través de avanzar las capacidades humanas, es decir, a través de los empleados y las partes interesadas. Cuando hablamos de parte interesada, estamos hablando de empleados, gerentes, inversores, inclusive hasta los clientes pueden ser partes interesadas. Acelerar el negocio se refiere a generar información para influir en el negocio haciendo las cosas bien e impulsando agilidad. Y avanzar la capacidad humana se refiere a elevar el talento, creando soluciones integradas de recursos humanos y defender la importancia de diversidad, equidad e inclusión. Y aquí empezamos a ver que el tema de diversidad, equidad e inclusión empieza a tener un rol protagónico. Estas 2 competencias principales están respaldadas por las que ven en el centro, las grises. Uno que tiene que ver con la movilización de la información, que es aprovechar los datos, analizarlos a través de capacidades analíticas que ayudan a transformar los datos en información y conocimientos, o como se le dice ahora, insights, y ver qué tendencias o patrones se están generando a través de datos. El segundo tiene que ver con fomentar la colaboración, y aquí es donde recursos humanos tienen una gran fortaleza, porque se trata de construir relaciones de confianza y conectar a las personas en toda la organización para solventar problemas de negocio, ¿verdad? Y estas competencias apuntan todo esto a simplificar la complejidad, que es lo que está en el centro. Es decir, todo lo que recursos humanos, sus capacidades, están hechas o deberían estar hechas para al final simplificar la complejidad al negocio, para generar mejor impacto de negocio. Entonces, según los datos de esta investigación, las competencias más fuertes de recursos humanos es fomentar la colaboración, mientras que la más débil es movilizar información. Y aquí vamos a empezar a ver qué tendencias para el profesional de recursos humanos este estudio tiene. El segundo es acelerar los negocios y simplificar la complejidad. Son las 2 primeras competencias con mayor impacto en la eficiencia del personal, es decir, en la eficiencia del profesional de recursos humanos. El profesional de recursos humanos ayuda mucho y apoya mucho en acelerar los negocios y en simplificar la complejidad. Es decir, la labor del profesional de recursos humanos es súper importante. El tercero tiene que ver con movilizar información y fomentar la colaboración. Son las 2 competencias principales en las que se debe concentrar para ofrecer valor a las partes interesadas. Y como les comentaba antes, las partes interesadas pueden ser gerentes, empleados, clientes, etcétera, etcétera. Y finalmente, acelerar los negocios y mejorar la capacidad humana son las 2 capacidades importantes para generar impacto en el negocio. Pero, digamos que todo esto explica la profesión de recursos humanos y dónde se deben enfocar, pero las capacidades de recursos humanos solo explican el 3.5% de los resultados de negocio. Ahora, no se desanimen, porque el modelo, como se acuerdan en el diamante anterior,
las capacidades de recursos humanos tienen un efecto en las capacidades de negocio y en las del Departamento de Recursos Humanos. Y eso lo vamos a elaborar para que vean cómo estas capacidades que están en el centro del profesional de recursos humanos influyen tanto en el negocio como en el departamento. Y vamos entonces a seguir con eso. La segunda pregunta: ¿cuáles deben ser las características de un departamento de recursos humanos eficaz? Y según el estudio, hay 7 características principales que un departamento de recursos humanos eficaz debe tener para impactar, una vez más, en el negocio. Lo primero tiene que ver con las prácticas de los empleados. Las prácticas de recursos humanos para impulsar el rendimiento empresarial, las inversiones que se hacen en formación, modelos de pago por rendimiento, beneficios, modelos de retención, generar engagement del talento. Así que mirando las diferentes políticas y prácticas de recursos humanos, es súper importante. Y es una de las características que en los últimos, digamos, 30 años, la profesión de recursos humanos ha invertido mucho para que estas prácticas sean implementadas. Y bueno, hoy sabemos de los diferentes software que ayudan a que estas prácticas sean implementadas y automatizadas y que estén disponibles a todos los empleados. El segundo tiene que ver con la alineación de prácticas. Y estas prácticas de recursos humanos, bueno, 2, 3 y 4 están todos, digamos, en la misma categoría, que son la alineación de prácticas, apoyo a la capacidad y el valor a las partes interesadas. La capacidad tiene que ver con la organización, así como la competencia tiene que ver con la persona, las competencias personales, la capacidad tiene que ver con, las capacidades tienen que ver con la organización. Y se trata de las capacidades de la organización, no de las competencias individuales, por lo que la construcción de capacidades para alinear a las personas, procesos y estructuras para apoyar los objetivos corporativos es fundamental para agregar el valor a todas las partes interesadas. O sea, la alineación de práctica, apoyo a las capacidades y valor a las partes interesadas, todo eso está alineado en poder generar, digamos, el apoyo a esos objetivos corporativos que son fundamentales. El quinto tiene que ver con la credibilidad del Departamento de Recursos Humanos. Es el Departamento de Recursos Humanos visto como creíble y confiable para los empleados y para las otras partes interesadas. Es decir, es un ente en el que confiamos o hay algún tipo de duda sobre las labores que está haciendo Recursos Humanos. Tiene que ver un poco con lo que últimamente se está hablando sobre, y yo sé que a lo mejor va un poco más allá del Departamento de Recursos Humanos, pero tiene que ver con la percepción de lo que llaman marca del empleador. Y ya estamos entrando ya en temas de branding y de marketing, pero hoy en día, especialmente después de COVID, la marca del empleador empieza a tener mucho peso sobre especialmente los candidatos. No solo la gente interna, pero también en los candidatos, el talento que queremos atraer. Y entonces la credibilidad del Departamento de Recursos Humanos juega en ese espacio. El sexto tiene que ver con información y analíticos. Recursos Humanos necesita acceso a información y necesita generar capacidades analíticas. Necesita comprender su baseline, es decir, dónde están hoy en día y qué necesita el negocio, ya eso es mirando hacia el futuro, qué necesita el negocio para diferenciarse y obtener resultados de negocio. O sea, al final, como dice Dave Woolrich, lo mejor que puede ofrecer Recursos Humanos al empleado o a la organización es una organización que gane en el marketplace. O sea, una organización que logre su objetivo. De eso se trata este juego. Entonces, los analíticos y la información que Recursos Humanos tiene un mar de información, el mar de la información de los empleados, de la estructura, hay muchísima información que Recursos Humanos maneja. Lo importante es poder usarlos para generar estos insights que puedan influir en generar esos resultados de negocio. Y el último punto tiene que ver con la dependencia de recursos humanos. Es decir, ya sabemos y entendemos que recursos humanos no es una función transaccional, ha venido evolucionando para convertirse en asesores estratégicos del negocio. Y la pregunta aquí es, ¿puede las empresas confiar en el Departamento de Recursos Humanos para
proporcionar estos conocimientos necesarios sobre el negocio. Por ejemplo, cómo reestructurarse para crear la organización del futuro. ¿Qué necesita esta organización para estar alineada a esos objetivos estratégicos? ¿Cómo soporta recursos humanos sus procesos y sus prácticas, la estrategia del negocio? Y hoy en día ya no estamos hablando de planificación estratégica, hoy en día ya estamos moviéndonos hacia la agilidad estratégica. COVID ha acelerado muchas disrupciones y ahora que estamos volviendo, digamos, los índices de vacunación están subiendo, estamos volviendo a una normalidad que no es la misma que teníamos antes. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos tomar provecho de las cosas que hemos aprendido durante esta crisis? El trabajo remoto va a ser parte de nuestro ADN hacia adelante. ¿Cómo podemos sacarle provecho a eso? El trabajo mixto, empiezan a haber discusiones de cómo el trabajo mixto va a ser parte de nuestro futuro, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pero para resumir, estos son los tres más importantes, si tenemos que ver cuáles, y basado en el estudio, cuáles son los tres características del Departamento de Recursos Humanos que tiene más impacto en el negocio, tiene que ver con las prácticas de los empleados, no es nada extraño. El segundo es valorar a las partes interesadas, es decir, a las personas con que Recursos Humanos está interactuando para generar valor, ¿verdad? Y el tercero, tener el apoyo a las capacidades. El 2 y el 3 están una vez más en la misma familia. Los últimos 20 años Recursos Humanos ha invertido muchísimo en ser visto como un ente estratégico. Otro feedback que viene del estudio es que, especialmente las prácticas de los empleados, en el número 1, es que las organizaciones deben también enfocarse en los empleados que no son top talent o los que son de alto rendimiento, sino también deben concentrarse en los empleados, digamos que son de rendimiento normal. O sea, hay muchas cosas que hacemos hoy para retener y para motivar al top talent, pero ¿qué pasa con la mayoría de la gente? Eso es un feedback que viene del estudio. Ok, entonces, en resumen, las organizaciones o la organización, la estructura es 10 veces más importante que el talento para impactar el resultado de negocio. Eso es lo que nos demuestra el estudio. Hay que demostrar las necesidades críticas del Departamento de Recursos Humanos. Es decir, esas capacidades que necesita Recursos Humanos para generarlas, hay que ponerle nombres y apellidos. La transformación para impulsar los resultados de negocio, hay que ponerlo en esas tres prioridades que acabamos o esas tres características del Departamento de Recursos Humanos, hay que ponerlo como parte de nuestra agenda y desarrollar las competencias para acelerar el negocio y avanzar el talento, ¿ok? Con esas capacidades estratégicas. Si lo vemos, digamos, desde el punto de vista del proceso, hay que generar esas competencias de recursos humanos que generan las prácticas de recursos humanos, que soportan esas capacidades estratégicas, que generan valor al cliente y, por supuesto, va a generar esos resultados comerciales o del negocio. Ahora vamos a la tercera pregunta. Hasta ahora hemos analizado las competencias en las que necesito concentrarme como profesional de recursos humanos para ofrecer resultados, y luego analizamos las características de un departamento de recursos humanos para impactar los resultados del negocio. Ahora, esto nos lleva a la tercera y última pregunta del estudio. ¿Qué capacidades de negocio debe ofrecer recursos humanos para generar resultados empresariales? Para el estudio se centraron en estas tres capacidades empresariales principales. Es decir, el modelo dio estas son las tres cosas en las que recursos humanos tiene que enfocarse para generar impacto de negocio. Uno, alineando capacidades. O sea, ¿qué capacidades deben ayudar a crear una diferenciación estratégica en el mercado? That's it. Les pongo un ejemplo. Los retailers en la crisis se han enfocado más que por supuesto, en el brick and mortar, en las tiendas, se han enfocado en generar capacidades de e-commerce. Entonces, todos los retailers que yo conozco
están en esa disyuntiva. Necesitamos crear capacidades de e-commerce. Si no creamos capacidades de e-commerce, por supuesto las tiendas han bajado las demandas, hay poca gente visitando tiendas, ahora está empezando a normalizarse un poco, pero generar esas capacidades de e-commerce es una prioridad de los negocios de retail, un ejemplo. Y así hay muchos ejemplos que tienen que ver con generar esas capacidades que, by the way, antes ya esas necesidades estaban identificadas. Lo que hizo COVID fue acelerar todas esas cosas. El segundo pilar tiene que ver con crear agilidad laboral. Creo que esto no es extraño a ninguno hoy en la llamada, ¿no? Crear la agilidad de la fuerza laboral tiene que ver que qué tan adaptables y flexibles son nuestros empleados cuando el cambio es inevitable. Y yo sé que COVID, una de las cosas que logró es que nos permitió ser un poco más flexibles, ser un poco más open mind en cuanto a los cambios. Porque si no los hacíamos, desaparecíamos, ¿correcto? Estábamos en una situación de sobrevivencia. Ahora, ya que hemos aprendido de eso, en una situación extrema, ¿cómo hacemos esa agilidad laboral parte de nuestro día a día? ¿Cómo hacemos para hacer parte de nuestra cultura? ¿Verdad? Entonces, esa es la segunda prioridad que tiene recursos humanos para añadirle valor al negocio. El tercero, y eso viene al título de nuestra presentación hoy, es ofrecer diversidad, equidad e inclusión. Y vemos lo importante, es decir, recursos humanos tiene llamado hoy, basado en este estudio, generar una cultura diversa de equidad y de igualdad para generar resultados de negocio. Aquí no estamos hablando de que esto es un kumbaya, un nice to have, no. Esto es una habilidad, esto es una competencia que se espera recursos humanos agregue para generar impacto en el negocio. Entonces, los datos muestran que recursos humanos es bueno en entregando diversidad, equidad e inclusión y alineando las capacidades, pero en crear agilidad laboral, ahí es donde hay trabajo que hacer. Y del estudio salieron que, bueno, la alineación de capacidad y la creación de agilidad en la fuerza laboral tienen el mayor impacto en el negocio. O sea, si bien ofrecer D&I es importante, la alineación de capacidades y la creación de la agilidad, o sea, los dos primeros, son las que tienen mayor impacto. No significa que ofrecer D&I no lo tenga, sí lo tiene, pero estos son los principales, digamos. D&I estaría de tercero. Las organizaciones no son tan buenas generando agilidad en la fuerza de trabajo, ya se lo había comentado, y la capacidad humana avanzada y la movilización de información, ¿se acuerdan del modelo de competencia? Son las dos competencias principales para respaldar estos tres. Es decir, como profesional de recursos humanos, yo tengo que generar capacidades humanas avanzadas y movilización de información si quiero apoyar estos tres grandes capacidades organizacionales que el negocio está esperando de recursos humanos para generar impacto en el negocio. Entonces, resumen, las empresas superan a la competencia mediante la alineación de capacidades y agilidad. Es la única manera que tienen las empresas para ser exitosos en el mercado. Para alinear las capacidades con la estrategia, hay que elevar el talento, promover diversidad, equidad e inclusión y guiar la agenda social. Y guiar la agenda social hoy se está mezclando mucho con diversidad, equidad e inclusión. La gente no quiere trabajar para una empresa que no se perciba como diversa, con equidad y con inclusión, tan sencillo como eso. Y eso lo estamos viendo no solo en Estados Unidos, que es el mercado donde yo vivo, pero estamos empezando a ver eso también en Latinoamérica. Hay que hablar, o sea, una de las cosas que recursos humanos debe hacer, y es bueno, lo deben estar haciendo, pero lo que recomienda el estudio es hablar con los líderes sobre las capacidades de la empresa y qué significa la agilidad de la fuerza laboral. Hay cosas que se van a poder hacer, digamos, hay hoy en día las empresas cuentan con las herramientas y la tecnología para generar cierto tipo de agilidad y de flexibilidad, pero hay otras competencias que van a tener que generarse, hay otros talentos que van a tener que desarrollar para poder ser más ágiles. Y a veces esos talentos no necesariamente tienen que estar dentro de la empresa. Esa es otra discusión que también está sucediendo y estaba sucediendo antes de COVID.
Y es ahí donde es súper importante tener claridad en cuanto a qué significa esa agilidad en la fuerza laboral, desde el punto de vista de negocio siempre. Para ser ágil, recursos humanos, y para mí tiene un rol fundamental, porque recursos humanos tienen la información del talento, saben dónde está, quiénes son, tiene toda la información, tiene un mar de información, están sentados sobre una mina de oro de información. Y aquí es donde recursos humanos tiene que sacarle provecho a esa información para elevar el talento y, vean aquí una vez más, defender la diversidad e inclusión. Es parte fundamental del el valor que apoya recursos humanos en la generación de resultados de negocio. Ok, y ahora vamos, con este resumen termino yo entonces para, vean de este estudio cómo terminamos. Una de las conclusiones es que recursos humanos, para generar capacidades de negocio, para generar resultados de negocio, tiene que enfocarse en diversidad e inclusión. Y ahí viene el tema que nos llama hoy a reunirnos. Cuando nos estábamos preparando para este webinar, nos enteramos de que, bueno, en el caso mexicano específicamente, el 10 de marzo del 2021 fue aprobado por unanimidad en el Senado mexicano diversos ordenamientos legales con el objetivo de garantizar la igualdad salarial. Y esto es súper importante. Lamentablemente no pudimos conseguir más información de cómo se va a implementar esta ley, pero al menos el marco jurídico está ahí. Y muy probablemente va a suceder como en el resto de los países del mundo, que ya existía una base legal, simplemente lo que están haciendo ahora es formalizando o utilizando nuevas leyes para reforzar o enforzar las legislaciones que ya existían. Hay otros estados, y en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, y otros países, por ejemplo, el Canadian Employment Equity Act, que está pronto por refrendarse, está por salir, que también va a hablar de cómo cerrar la brecha entre hombres y mujeres, especialmente en el tema salarial. Hay una enmienda de ley de igualdad salarial, por ejemplo, en el estado de Illinois, que requiere a partir del 23 de marzo del 2024 que los empleadores con más de 100 empleados en Illinois deben certificarse en el cumplimiento de la ley. Es decir, la ley, ya existía un marco legal, ahora lo que esta nueva ley le está pidiendo a ellos es que se certifiquen. Es como que un poco más de regulación sobre el tema. Y otro ejemplo que les voy a dar tiene que ver con el estado de California, pero quizás el líder en todo esto son los franceses, y el índice de francés de igualdad entre hombres y mujeres hoy es referencia mundial. Entonces, si bien no conseguí mucha información sobre de qué se trata la igualdad de género en el trabajo para México, yo les voy a dejar como referencia otros países que son considerados líderes o pioneros en esta materia, y cuáles son los analíticos y cuáles son esos eventos en la vida del empleado que ellos monitorean para mejorar estos índices. Al final, en el caso del French Equality Index, en el índice francés de igualdad, ellos están buscando generar están convencidos de que esto va a generar un mayor bienestar social. Es decir, cuando hay una sociedad más igual en cuanto a salario, al menos, en el caso de las mujeres, cuando las mujeres ganan igual que los hombres por el mismo trabajo, los franceses creen profundamente, y lo pueden revisar en su página web, de que eso va a generar mejor bienestar social. Y hay muchos estudios también en Latinoamérica donde dicen que las mujeres como cabeza de hogar o centro de hogar usan mucho mejor el dinero en la familia que los hombres. Eso es otro tema. No voy a entrar en esas profundidades, pero existen estudios que demuestran eso, y, por ejemplo, el índice francés de igualdad tiene que ver con eso. Entonces, en este caso, cada año, antes del 1 de marzo, las empresas con al menos 50 empleados, en cada país va a tener su propio requerimiento. En este caso,
cada 50 empleados, deben publicar su índice de igualdad de género en su sitio web. Es decir, no solo tienen que hacerle seguimiento, sino que tienen que hacerlo público. Y también deben comunicarlo con detalle a los entes reguladores, ¿no? Al Comité Económico Social y a la Inspectoría del Trabajo. Y eso empezó este año. Los analíticos, digamos, los puntos que ellos monitorean, y es importante que no solo es que lo pongan en la página web, sino que también muestran la historia. Uno de los requerimientos del French Equality Index es que esto debe estar visto trimestralmente. Aunque se reporta anualmente, ellos tienen que mostrar si están mejorando o están empeorando en cuanto a estos índices. Y los índices que ellos muestran acá, primero, tienen que ver la diferencia media en la remuneración total entre mujeres y hombres, ponderado por grado salarial y por grupos de edades. Es decir, grado salarial y grupos de edades. Eso genera una tabla bien grande, y bueno, se puede imaginar para organizaciones grandes, cuánta data hay que cruzar ahí. Y aquí empezamos a ver ciertos problemas o digamos ciertos retos que las empresas grandes tienen que enfrentarse. Porque primero tienen que saber que todo el mundo tiene asignado su grado salarial correcto y por supuesto que tiene que estar recolectando la fecha de nacimiento de la persona para poder calcular correctamente la edad. A veces estas cosas parecen triviales, a veces asumimos que las tenemos y créanme, no importa qué ERP tengan o qué solución de recursos humanos tengan, esto es un tema es un reto que tienen las organizaciones especialmente grandes, más de 5.000 empleados. El segundo tiene que ver con la diferencia de las tasas de aumentos salariales entre hombres y mujeres. Entonces aquí ya está empezando a atacar el problema de raíz. ¿En qué momento las mujeres y los hombres empiezan a recibir más dinero o menos dinero? El tercero tiene que ver con la diferencia de las tasas de promoción entre hombres y mujeres. Ok, no solo estoy viendo que le estoy subiendo el sueldo equitativamente a los hombres y mujeres, sino también la diferencia en las tasas de promociones, que esa es otra manera también de recibir aumento salarial, correcto, a través de promociones. El cuarto tiene que ver con los aumentos salariales para las empleadas o los empleados, también aplica a los empleados, que regresan de licencia de maternidad o de paternidad. Es decir, hay eventos en la vida que ya está estudiado que tienen un efecto en la brecha salarial. Y el último tiene que ver con el equilibrio de género en los top 10, en los 10 empleados mejor pagados. Si la empresa tiene sus 10 empleados mejor pagados, normalmente son a nivel del board, ¿verdad? Es capa 1 o leadership. Normalmente esos son los top 10 empleados. Si hay participación equitativa de mujeres o no en ese layer, ¿no? en esa capa. Y aquí les pongo un ejemplo ya para visualizarlo. Esto fue lo que desarrollamos nosotros con Hanely, de cómo se muestra este índice y cómo se muestra también la historia, que es un requerimiento del índice. Son indicadores muy sencillos, se ponen y se pueden monitorear de manera directa y diaria. Esto estaría alimentándose, como les decía antes, directamente de la base de datos de recursos humanos. El segundo ejemplo que les quería traer, ok, Europa, buenísimo, y el French Equality Index lo van a asimilar, creo que entre 8 o 10 países en la Unión Europea. Se ha convertido en el estándar de facto de igualdad e inclusión. Ahora vengámonos un poco más cercanos a frontera con México, a California. Y la ley de igualdad salarial en California ha prohibido a un empleador pagar a sus empleados menos que a los empleados del sexo opuesto por igual trabajo. Es decir, no puedes pagar menos a alguien por el mismo trabajo. Si ven en la gráfica a la derecha, ahí pueden ver, esos son datos del 2019, donde está en la brecha de salarios por raza y etnicidad. Este es el National Women Law Center. Fíjense que tanto las latinas y las mujeres nativas u originarias de California son las peores pagadas en California.
Entonces, esto es un tema que, a pesar de que es en Estados Unidos, a mí me pega mucho y es algo creo que debemos empezar a enfocarnos eh, a mejorar en general. Y todos nosotros, los que tengamos algún poquito de influencia, en darle forma a esto y asegurarnos de que estas inequidades no están sucediendo, especialmente para nuestra comunidad. Y también voy a hablar un poco de eso, qué significa eso, equidad e inclusión en general. Ok, y bueno, esto se inició en el 2015 y ahora en el 2021 empezó a implementarse. Ahora, ¿cómo se cristaliza o qué significa esto? La ley, bueno, eh, en este caso, la ley exige con empleadores con más de 100 empleados deben presentar un informe anual, y ahí tienen el número de la forma, bajo la ley federal para presentar el informe del Departamento de Empleo Justo y Vivienda. Entonces, tienen que mostrar número de empleados por raza, etnia y sexo. Yo sé que en el caso de Latinoamérica a veces no seguimos mucho la etnia ni la raza. Pero bueno, si ustedes son una compañía mexicana haciendo negocio en Estados Unidos, ya tienen que empezar a recolectar esos datos. Número de empleados por raza, origen étnico y sexo en cada una de las categorías de trabajo. Aquí volvemos al tema de calidad de datos. Tienen que haber una definición, las categorías de trabajo tienen que estar bien definidas. Acuérdense que la premisa de la ley es igual pago para el igual trabajo. Entonces las categorías de trabajo tienen que estar bien claras y bien definidas. Y en la práctica, la gente tiene que saber en qué categoría de trabajo está. Es decir, hay un ángulo aquí también de transparencia. El tercer punto tiene que ver con las ganancias anuales de cada uno de los empleados que caen dentro de esas bandas de pago. Es decir, tienen que reportar por cada uno de los empleados cuánto percibió esa persona por ese año. Ya empiezan a ver cómo se empieza a multiplicar esa matriz, ¿no? Los empleadores con varios establecimientos, es decir, varias ubicaciones geográficas, deben presentar un informe para cada establecimiento y un informe consolidado que incluya a todos los empleados. Es decir, a veces cuando se ve el tema de equidad e inclusión de manera agregada, se prenden muchas alertas, ¿no? Los números agregados al top level se ven muy malos. Pero a veces se puede explicar, porque tú puedes tener operaciones en ciudades de alto costo y puedes tener, por ejemplo, en Los Ángeles o en San Francisco, en el caso de California, o puedes tener operaciones en ciudades de bajo costo, como Sacramento, por ejemplo, que son ciudades de bajo costo. Y si estás haciendo operaciones ahí, el mismo trabajo va a tener otra remuneración. Entonces, eso también, esta ley prevé que puedan explicar esas diferencias basados en localidades. Y es posible que se esperen mucho más otros tipos de métricas en el futuro. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de las métricas, de cómo lo hemos implementado nosotros, cómo le hacemos seguimiento al tema de la etnicidad. Esto es súper importante. Y de esto, no importa lo que hagamos nosotros o cualquier solución del mercado, si no tenemos calidad de datos, ya lo había mencionado varias veces hoy, estamos en problemas. Comprender, mantener y utilizar los datos de la organización para permitir la toma de decisiones, ¿verdad? Es fundamental. Todas estas iniciativas, tanto de capacidades de recursos humanos de las que habíamos hablado anteriormente, darle valor al negocio tiene que estar basado en datos que son confiables. Y para que los datos de la organización sean utilizables, tienen que ser exactos y confiables, tienen que tener un formato claro y comprensible, y tiene que ser fácilmente accesible y, por supuesto, seguro. Una vez más, lo que nosotros nos hemos encontrado con nuestros prospectos y nuestros clientes es que, a pesar de que tienen SuccessFactors, Workday, PeopleSoft, SAP HCM, todas estas bases de datos de recursos humanos, la naturaleza de la data de recursos humanos es ágil, siempre se está actualizando, ¿no? Están todos estos procesos
desde la alta hasta la baja del empleado. Están todos estos procesos de transferencia, promociones. Si son empresas grandes, tienen adquisiciones, es decir, están importando datos de otros sistemas de recursos humanos y a veces no se integran de manera sencilla, etcétera, etcétera. Hay muchas razones por las cuales, digamos que la consistencia de los datos se pierden. Y es importante tener esa visión, al menos un punto de vista en cuanto a esos problemas de datos, y que recursos humanos pueda tener una opinión sobre eso. Y a veces se pueden explicar, el 99% se pueden explicar, y a veces no se pueden explicar esos temas. Y nosotros ayudamos a las empresas a que puedan generar esa perspectiva de recursos humanos en cuanto a los datos. Porque al final es recursos humanos y los gerentes los que llaman para que resuelvan esos problemas. Y bueno, y es súper importante. Entonces, suponiendo que tenemos esa fuente sólida de datos, suponiendo que tenemos esos objetivos, por ejemplo, de diversidad, equidad e inclusión, acuérdense que todo se trata hoy en día de mantener la agilidad estratégica, o sea, que las organizaciones se puedan adaptar más rápido. Acuérdense que el segundo pilar de las competencias, de las capacidades, perdón, tenía que ver con la agilidad. Tiene que ver con la velocidad. Hoy en día recursos humanos está llamado a mantener estos cambios, o sea, mantener una organización ágil, adaptándose rápidamente a las necesidades cambiantes de las industrias, de los clientes, de los empleados, del mercado. Cuanto más tiempo tarden en adaptarse, más probable es que estos iniciativas de cambio fallen. Y eso lo estamos viendo y ha sido la experiencia de estos últimos 2 años, lo diría. El segundo punto tiene que ver con la claridad. Es decir, ser ágil también implica que hay que ser transparente. El por qué y cómo estamos proponiendo estos cambios tiene que ser claro para todo el mundo. Y todos los especialistas de change management o de manejo del cambio, comunicación y colaboración para poder conseguir esas personas que nos apoyen en ese cambio, ¿no? Precisión de los datos de recursos humanos, ya lo habíamos dicho, todos sabemos lo importante que es, no lo voy a volver a repetir. Eso es súper importante, poder manejar los datos. La gestión de sucesiones, hoy en día especialmente, bueno, COVID trajo por supuesto por la enfermedad, ciertos puestos claves fueron afectados por COVID, pero en general la gestión de sucesión es súper importante. Para mí es como que la transformación más sencilla o la transformación más predecible de una organización. Es súper importante mantenerla actualizada. Si el resto de la agilidad no lo van a hacer porque, bueno, a lo mejor están en una industria mucho más estable, etcétera, etcétera, al menos la gestión de sucesión es un punto para mantener esa agilidad organizativa. Colaboración y comunicación, como les decía, tiene que ver con la manera efectiva de generar esos champions de cambio, y que puedan esta gente, asumiendo de que tenemos la transparencia de los objetivos y que todos estamos detrás de estos mismos objetivos, que puedan colaborar y ayudar a que estos objetivos se ejecuten. Por supuesto, la agilidad, y hay muchos estudios que dicen que cuando hay transformaciones y cambios, lo primero que se pierden, hasta el 30%, son los top talents. Si no se comunica bien y no se explica bien el por qué estos cambios se están realizando, y los empleados no se ven identificados en esos cambios o en ese por qué, la retención de los talentos es un reto. Entonces, mientras más transparencia hay legalmente con lo que se puede hacer transparente, es importante para poder mantener la retención de los talentos. Y diversidad, equidad e inclusión. Una vez más, la agilidad del negocio solo se va a poder lograr a través de diversidad, equidad e inclusión. Y esto me trae a mi última lámina de hoy. ¿Qué significa todo esto? Porque hemos estado hablando de analíticos,
en el caso del French Equality Index, en el caso del el Pay Equity Act de California, son analíticos duros que hay que ver, por supuesto asumiendo que tienen la calidad de datos y que pueden confiar en esto. ¿Qué significa diversidad, equidad e inclusión? Bueno, yo traje este link de Don Trahan, que es un PhD en diversidad. Él tiene un estudio y él lo resume en estas tres burbujas, ¿no? La equidad tiene que ver constantemente y consistentemente reconocer la redistribución del poder. Y ahí creo que es donde nos hemos estado enfocando los últimos 10 años. Grandes empresas en Europa, en Estados Unidos, todos se enfocan en tener mayor representación de mujeres en el board, es decir, darle más poder o empoderar a las mujeres en puestos claves, etcétera, etcétera. Luego tenemos la diversidad, que es darle cabida a múltiples identidades en la organización. Y bueno, estamos hablando de minorías en el caso de Estados Unidos, las minorías negras, las minorías latinas, etcétera, etcétera. En el caso de Latinoamérica, la diversidad quizás no es tanto un problema, pero quizás la inclusión sí. Y aquí es donde viene el reto. La inclusión, que muy poco tocamos hoy, pero que también es parte de esta dinámica, es a través de ideas y perspectivas. Es decir, que las ideas y las perspectivas de los diferentes grupos sean consideradas. Y se hace equidad, diversidad e inclusión es para generar mejor sentido de pertenencia en los empleados. Y manteniendo esos espacios diversos, equitativos e inclusivos, ahí es donde sucede el real cambio. Ahí es donde se pueden plantear todos estos cambios de los que habíamos hablado antes. Ahí es donde sucede la agilidad organizacional. Entonces, es responsabilidad de los líderes y de la cultura social dominante crear esas condiciones. Es decir, los que tienen comparten mayor cuota de poder son los que están llamados a promover estas tres dimensiones de diversidad, equidad e inclusión para generar esa cultura de pertenencia. Entonces, con eso termino mi presentación. ¿Alguna pregunta? No sé si el chat, no estoy viendo el chat ahorita, si hay alguna pregunta en el chat. Hola, sí tenemos algunas, CJ. Fíjate que aquí dice Franco Arteaga, esto fue muy al inicio de la sesión donde dice, si la participación de recursos humanos es 3.5 en el negocio, ¿por qué orientar a recursos humanos al negocio? Quizás me faltó explicar esa parte. 3%, 3.5% en los resultados del negocio, pero tanto las capacidades de negocio y el Departamento de Recursos Humanos, la efectividad del Departamento de Recursos Humanos, tienen el resto, es decir, 45 y 44, tienen el resto de impacto en los resultados. Y el modelo de competencia sí tiene impacto muy alto en esas dos dimensiones. Entonces, el modelo de competencia hay que desarrollarlo, es decir, el profesional de recursos humanos tiene que generar sus propias capacidades para colaborar con las competencias tanto de las capacidades de negocio como del Departamento de Recursos Humanos. Ok. Pero no es mala noticia, no, simplemente que no hay un efecto directo entre las capacidades y el negocio. Ok, muy bien. Gracias, CJ. La siguiente pregunta voy a resumirla en dos. Una es, ¿a qué se refiere con agilidad laboral y cómo se logra? La agilidad laboral tiene que ver con flexibilidad. Por supuesto, hay industrias que se prestan más para esta flexibilidad que otras. Por ejemplo, las industrias que tienen, ¿cómo se llama esto? Unions. Sindicatos. Sindicatos, por supuesto, cualquier cambio tiene que pasar por ellos, ¿verdad? Entonces la agilidad laboral va a pasar por la negociación con un sindicato, por ejemplo. Pero, digamos, nos vamos al otro extremo, por ejemplo, empresas de alta tecnología, donde hay que crear capacidades tecnológicas para poder generar diferenciación en el mercado. Es decir, utilizar tecnología para... Esa agilidad tiene que ver primero interna, o sea, puedo yo adaptar
esa nueva tecnología para yo generar ese diferenciador o tengo que contratar? Y hay mucha literatura en cuanto a generar modelos de trabajo mixto, especialmente cuando tenemos proyectos que sabemos que tenemos que terminar en cierto tiempo y a lo mejor no da tiempo a generar esas capacidades internas. Entonces, la agilidad tiene que ver qué tan rápido podemos, qué tan flexibles somos para poder responder a una necesidad de mercado, a una necesidad de diferenciación. Y especialmente el año pasado, bueno, y todavía lo estamos viendo, en muchas empresas hoy, las que han sido muy exitosas han demostrado ser muy ágiles, las que se están quedando en el aparato han demostrado ser muy rígidas. Entonces, tener esta flexibilidad es súper importante. Hoy en día también están surgiendo lo que se llama diseño del trabajo, work design, o arquitectura del trabajo, donde los trabajos se diseñan, se plantean de una manera que sean ágiles por definición, por diseño. Es decir, que se tiene la expectativa de que estas posiciones tienen que generar diferentes tipos de capacidades dado la circunstancia, ¿no? Una vez más, hay industrias que lo permiten. Por ejemplo, si se recuerdan al principio de la crisis, habían falta de PPE, temas de protección para los enfermeros, habían falta de respiradores, ¿verdad? Y Ford, General Motors y otras empresas, esas fueron, digamos, las más grandes. Ellos tuvieron la agilidad de cambiar sus líneas de producción a ciertos componentes de vehículos a producir respiradores, a producir otros tipos que eran necesarios, no solo para su negocio, pero también para la sociedad, lo cual también fue súper importante. Yo creo que en el caso de México, Mave también logró cambiar sus líneas de producción de una manera muy rápida y fueron tan efectivos que hoy en día no se habla de falta de respiradores ni de falta de equipos de protección. Entonces, a eso se refiere el tema de la agilidad. Ok, muy bien, gracias, CJ. Tenemos otra pregunta y lo que te preguntan es, ¿qué recomiendas hacer en caso de que la compañía esté juntando la información, pero como tal nadie se identifica parte de una minoría? Más allá de los datos que se tienen en Estados Unidos, en México, ¿podríamos considerar a otros grupos como minorías, como por ejemplo las madres solteras, jefas de familia, etcétera? Eso es una muy buena pregunta. En Latinoamérica, el tema de igualdad es un tema que todavía no hemos definido. Yo creo que las Naciones Unidas tiene ciertos indicadores con de las comunidades originarias, pero no sale de ahí. No, yo creo que asumimos mucho en Latinoamérica que somos ya diversos y somos inclusivos, pero yo creo que el reto que tenemos es ponerle nombre a eso. Yo creo que eso es proteger a los grupos que realmente queremos que crezcan, queremos que tengan mejor representación, que tengan mejor equidad. Definir esos grupos, quizás madre soltera a lo mejor no es el mejor, pero no sé, definir y darle cara a esos grupos dentro de nuestra sociedad, que nos haga sentido a nosotros. Yo creo que eso es un trabajo que todavía está por hacerse, especialmente en Latinoamérica. Y hablo de México, Venezuela, Colombia, Argentina, Brasil. Tenemos muy pocos estudios hechos en cuanto a diversidad. ¿Y qué significa eso? No solo desde el punto de vista laboral, que es cuando hablamos de recursos humanos estamos hablando de una empresa, estamos hablando de una organización, pero como sociedad. O sea, el tema aquí va más allá de la organización, de la empresa como tal, va como sociedad. ¿Y qué significa darle espacios a esas identidades? Y yo creo que ahí tenemos que todavía trabajar. Lo más sencillo es hablar de género, y yo creo que todos nuestros países en Latinoamérica están hablando de eso, de la igualdad de género, la igualdad salarial. Pero ¿qué significa eso para el resto de las etnias y grupos? Yo creo que hay un trabajo por hacer ahí. Muy bien, gracias, DJ.
La siguiente pregunta es, ¿cómo saber cuáles son las analíticas más puntuales que debemos observar en recursos humanos y compartir con el resto de la organización? Uy, mira, nosotros hemos generado, para que tengan una idea, más de 380 analíticos que nosotros consideramos base, eh, basado en información del empleado, información de la estructura y la relación que hay entre la estructura y el empleado. Eh, Tiene que ver, por supuesto, con temas de demográficos, tiene que ver con identificación de talento, es decir, dónde está mi gente con la que yo cuento para hacer cambios o la gente con la que yo cuento para mantener el negocio a flote. Tiene que ver con identificar los altos potenciales en la organización, tiene que ver con equidad de género, etnia o cualquier otra dimensión que tiene que se debe monitorear. Eh, los ejemplos que le puse del French Equality Index, esos son buenos. Fíjense que ellos redujeron eso a 5 analíticos. Ahora, esos 5 analíticos se desprenden otros analíticos que hay que soportar para llegar a esos 5 analíticos. El mismo tema, por ejemplo, el de California. Es decir, los analíticos que la empresa necesita son los que le hacen sentido al negocio. Por supuesto, si estás haciendo negocio en California, te van a obligar. Si estás haciendo negocio en Francia, eso es lo que te van a obligar a hacer. Eh, pero realmente los analíticos tienen que estar soportando siempre al negocio. O sea, ¿cómo le podemos dar al negocio más información para ser ágil, para ser más rápido, para generar mejor resultados del negocio, etcétera, etcétera? Entonces, yo diría, nosotros te doy como referencia lo que nosotros tenemos out of the box, o sea, ya por diseño, simplemente con alar la data, nosotros habilitamos 380 analíticos. Eso es lo que yo vería como decir una base buena, una base, un foundation, un inicio para tener analíticos, sería más o menos para dar un número de referencia, sería eso. Ok. Y Jay, tenemos 3 preguntas. No sé cuál de ellas seleccionar, ya que tenemos únicamente 3 minutos para resolverla. Sí me gustaría pedirte si estas preguntas que no queden contestadas en esta sesión, te las pudiéramos enviar y que posteriormente nos pudieras hacer favor de responderlas para que todos nuestros participantes queden contentos con esta sesión. Perdón por comprometerte en público, No, pero no, no hay bueno, me problema. gustaría. Perfecto. Entonces voy a seleccionar una de las preguntas y también recordarles a todos aquellos que quieran recibir la presentación que por favor ustedes se los harán llegar directamente a sus correos electrónicos. ¿Te parece? Que ese fue el otro compromiso. Claro que sí. Ok, entonces voy a seleccionar una de las preguntas y dice, ¿cómo las empresas mexicanas pueden aprovechar los datos para transformar a su organización, tomando en cuenta que no todas las áreas de recursos humanos tienen información clave de sus empleados? Por ejemplo, con quién vives y qué enfermedades tienes, etcétera. La mayoría de las bases de datos no son con información básica. Mira, eso es un reto que tenemos en toda Latinoamérica. No voy a dar una respuesta de tecnología porque digamos que lo más sencillo de responder en estos casos es decir, mira, tienes que implementar un sistema de recursos humanos que te resuelva esos temas. Voy a hablar más de confianza. A veces no tenemos estos datos, bueno, y también de procesos, porque a veces no tenemos el proceso adecuado para capturar esa información en el momento adecuado. Y a veces cuando perdemos ese momento en el proceso, cuando estás haciendo, cuando estás contratando a la persona, cuando lo estás dando capacitación inicial, perdemos esa instancia. Luego, cuando tratamos de colectar esa información, hay mucha desconfianza. El empleado dice, bueno, ¿para qué me estás pidiendo esta información ahora? ¿Qué sentido tiene que te dé yo esta información si hasta ahora he estado trabajando sin necesidad de que tú sepas este tipo de cosas? Entonces, le toca a recursos humanos vender el beneficio
y vender de que esa información va a ser usada para el beneficio del empleado, que no va a ser solo utilizado para el beneficio del empleador. Y es súper importante que generar la confianza para poder no solo preguntar ese tipo de cosas o recolectar ese tipo de datos, sino cualquier otra iniciativa que el recurso humano bien tenga que hacer para mejorar los resultados del negocio. Muy bien. Pues hemos llegado al final, y Jay, quisiéramos agradecerles tu participación, tu tiempo. La gente está preguntando por la presentación. No sé si exactamente es lo que te quería pedir. Si aquellos que estén interesados en la presentación pueden escanear el código que está presentándose ahorita en la pantalla y podrán obtener la presentación de esta sesión o bien esperar a que nuestros expositores les hagan llegar la información. Y Jay, muchísimas gracias. Que tengan muy buen día todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.